Su aliento empezó a oler mal antes de que su piel se cubriera de llagas. A principios de mayo, cuando según los registros del farmacéutico dejó de bajar a la capilla, los sirvientes se quejaban de que su voz en la oración sonaba como un silbido húmedo, como si la carne en descomposición se rascara contra el hueso. Una semana después, ordenó que nadie se acercara a menos de 3 pasos, pero ya nadie se atrevía a acercarse. En la habitación, donde se encontraba su cama, con iconos oscurecidos, olía a huevos podridos, carne y miel. La alfombra bajo sus pies estaba empapada de un líquido oscuro que brotaba de la laringe, que él vendaba con un pañuelo, y estos pañuelos se cambiaban 3 veces al día. Según los informes recibidos del Vaticano, el obispo Abel de Langres, cercano al soberano, sospechó un siniestro jadeo en su voz y lo comunicó inmediatamente a la corte. El doctor Simon de Reims, llamado al 4º día desde los primeros síntomas de la enfermedad, anotó lo siguiente: en la zona de la garganta se observa hinchazón y descomposición de los tejidos, una capa purulenta adherida a las cuerdas vocales, mal olor mezclado con sangre, picazón y supuración en la piel de la barbilla. Sigue cantando salmos, por lo que la herida no se cura. Los cantaba a pesar de que su voz se volvía cada día más ronca. Nadie se atrevía a prohibírselo. Él lo llamaba su fortaleza de oración. A los 15 días, la mucosa de la garganta comenzó a desprenderse. La sangre salía de su boca mezclada con flemas. Al principio, cantaban con él los monjes, luego, solo él, y finalmente se quedó solo, porque ordenaron que se llevaran a los monjes. Alguien dijo que uno de ellos había oído blasfemias en el canto. El olor que salía de las habitaciones obligó a los guardias a tapar las rendijas con trapos empapados en vinagre. En ese momento comenzaron los disturbios en la capital. Los rumores sobre la enfermedad se extendieron más rápido de lo esperado. 2 boticarios y un predicador callejero fueron ahorcados en las afueras de la ciudad por difundir rumores blasfemos sobre el rey en descomposición. Los herederos, 3 sobrinos, llegaron en secreto y fueron alojados en las habitaciones inferiores, cuyo acceso estaba controlado por los guardias de mayor rango. Entre ellos, ya habían comenzado las disputas sobre quién tendría acceso al testamento si seguía muriéndose durante un mes más. Del diario del camarero Jean Chrétien. Su voz ya no parece humana. Canta, aunque le sangra la garganta. En la almohada hay manchas de mucosidad, como de una bolsa podrida. Le untan manteca de cerdo con decocciones, pero la piel se deshace como papel blando. Pide que le lean salmos, aunque él mismo los interrumpe con un grito ronco. Cree que eso lo purifica. No come, solo bebe agua tibia con opio, pero no duerme. Los sirvientes se negaban a cambiarle la ropa. Uno de ellos, un antiguo mozo de cuadra, dijo que había visto cómo se le desprendía una costra negra de la lengua. Le cortaron la lengua en el sótano y le ordenaron que no gritara. Encontraron su cuerpo en el río 2 días después. El cirujano de la corte, Gauthier Saint-Brieuc, le practicó una nueva sangría con la esperanza de bajarle la fiebre. Según el informe para el arzobispo, la enfermedad parece ser de origen putrefacta. Se sospecha que se trata de una laringitis negra. Al abrir el absceso del cuello, brotó un pus maloliente acompañado de coágulos de sangre. El pulso es débil, la frente está manchada y las uñas ennegrecidas. La lengua, dentro de la garganta, se ha descompuesto hasta la base. Continúa murmurando salmos incluso en el olvido. Prohibió que hubiera espejos en la habitación. Decía que en ellos no se reflejaba él, sino un demonio. Tenía miedo de dormir. Alrededor de la cama había velas que los sirvientes
estaban obligados a mantener encendidas día y noche. Cuando una de ellas se apagó, ejecutaron a la criada. Gritó que el ángel de la muerte ya estaba a la puerta. Cada día se intensificaba el aislamiento. Solo 2 personas tenían acceso directo a la habitación: el obispo Alafón y un guardia llamado Marten. Los demás le transmitían instrucciones a través de una ventana de madera en la pared, tallada durante la noche. Su cuerpo seguía descomponiéndose. La piel de las axilas se había vuelto azul y le había salido moho debajo del pecho. El médico anotó con voz apagada en su informe: no deja de cantar. Es devoto, pero ya no es un ser humano. Es carne podrida con voz. El maldito calor no remitía ya desde hacía 2 semanas y, según el testimonio del escribano de Livonia, que llegó a la corte con notas para el obispo de Tartú, todo el cuerpo del Santísimo exhalaba un hedor, como si lo hubieran enterrado vivo. A las puertas del monasterio había guardias formando un doble cordón, no para proteger, sino para limitar el número de personas que entraban. Según los informes del mayordomo, al que se le permitió entrar brevemente, la humedad de las paredes llegaba a gotear y las propias iconos parecían llorar. El anciano Gregor, que en otro tiempo había sido uno de los maestros del moribundo, apenas podía acercarse, ya que 2 novicios lo sostenían por los brazos. No sabía qué era más terrible: la respiración del enfermo, que jadeaba salmodiando a través de su garganta corroída, o el hecho de que el enfermo siguiera cantando, entonando, con pausas, cuando la sangre comenzaba a brotar de su laringe. El cantor Lamberto cortó un trozo de tela del estandarte y se lo puso debajo de la nariz. Su garganta olía a carne de la cripta, pero sus labios no dejaban de moverse. No era una enseñanza ni una despedida. Era un murmullo condenado, como un eco en una cripta vacía que repetía versos aprendidos de memoria, no por fe, sino por miedo. El rostro del moribundo ya no se distinguía bajo la capa de edemas. La nariz estaba casi aplastada, como la de un cadáver al que se le había olvidado sostener la pared nasal. Los labios, según describía el informe del médico real, estaban agrietados hasta el paladar negro. La mucosidad brotaba de las comisuras y con cada respiración la lengua temblaba como un gusano sobre las brasas. En la garganta aparecieron nuevos abscesos. Uno de ellos, del tamaño de una nuez, se rompió en la mañana del día 22, y de él salieron 2 largos coágulos de sangre. Los pusieron sobre un paño blanco y el superior ordenó que no se sacaran, para no molestar al demonio. El médico Gautier, llegado de Toulouse, ordenó aplicar una venda con mostaza en la nuca y abrir el vaso retroauricular. No salía sangre, solo pus turbio y con olor a orina. Los sirvientes dejaron de dormir en el pasillo contiguo. Uno de ellos, un joven aprendiz del sur, huyó durante la noche y fue encontrado ahorcado en una cruz junto al muro del cementerio. Según los rumores, afirmaba haber visto al enfermo hablando con una esquina vacía y que la esquina le respondía. El superior ordenó borrar con cal su nombre del libro del monasterio. Por la noche, el moribundo se levantó de la cama, tal y como se describe en el informe del obispo de Constanza, y se puso de pie en medio de la habitación. Estaba desnudo, enrojecido por el calor, y sobre su pecho yacía una pesada icona de cobre, derretida por el calor del cuerpo. Leía un salmo sobre la purificación a través del sufrimiento, y junto a él, en el suelo, 2 ratas se arrastraban y mordían los restos de la sábana. Los guardias no entraron. Solo el anciano monje Tibaldo se acercó y cubrió el cuerpo con una manta. En respuesta, el enfermo le golpeó en la cara sin reconocerlo. Lo confundió con Satanás, según consta en las declaraciones.
Más tarde, Tibaldo fue encerrado en una celda y se le prohibió hablar. El enfermo, que había perdido la voz, susurraba una y otra vez las mismas palabras. La muerte no entrará en mi casa hasta que mi nombre sea borrado. Mientras tanto, comenzó la lucha en el sínodo. Los que antes inclinaban dócilmente la cabeza, ahora exigían que se abriera el testamento, no por interés, sino por miedo. Según informaba el embajador de Nápoles, en el castillo no saben a quién nombrar sucesor, y el nombre del difunto ya ha sido eliminado de las oraciones. Uno de los cardenales, sobornado en secreto por los lombardos, ordenó que se reescribiera parte de los mensajes. Según una de las copias, firmada con mano anciana, el moribundo supuestamente nombraba sucesor a aquel que me sacara el hígado y mostrara que aún estaba vivo. Los sirvientes se negaban a acercarse a la cama sin vendajes de aceite en la cara. Incluso, la farmacia fue trasladada al sótano y los ungüentos se pasaban a través de las contraventanas. Las manos del enfermo se cubrieron de manchas de color marrón oscuro y en el quinto dedo de la mano derecha comenzó la gangrena. Intentaron cortarla con una espada al rojo vivo, no para salvarlo, sino para disminuir el golpeteo contra la madera cuando comenzaron las convulsiones, y durante todo ese tiempo él cantaba, no en voz alta ni de forma inteligible, pero sí rítmicamente, como si no fuera su cuerpo el que sufría, sino alguien más hablando a través de su garganta. El monje que estaba de guardia lo describió en una nota. Creo que murió hace tiempo. Solo su boca sigue funcionando. El hedor de la celda se extendía por los coros al comienzo de la cuarta semana. Según el aprendiz de cocinero más veterano, era imposible respirar en el pasillo, ni siquiera con un trapo sobre la cara. Los monjes, al entrar en el ala, comenzaron a santiguarse, y algunos quemaron brea directamente en los tinteros para ahogar un poco el hedor. Sin embargo, todavía no se había permitido sacar el cuerpo. El anciano archimandrita, exhausto y consumido por el pus, seguía cantando, todos los días, en voz alta, sin cesar, a través de la laringe desgarrada y cubierta de úlceras. Llevaba 7 días sin comer. El caldo de cebolla y comino le salía por las comisuras de la boca sin llegar a la garganta. El vientre se hinchaba y, en la penumbra, parecía que algo extraño se movía bajo la piel. Su hermano Joaquim, que lo curaba, según consta en el libro del monasterio, se vio obligado a quemar 2 sábanas y un delantal, en los que quedaban manchas que supuraban de las úlceras abiertas de las piernas y la ingle. Los intentos de cortar el tejido muerto iban acompañados de gritos inhumanos, pero el archimandrita seguía cantando. Su voz se quebraba, se convertía en tos, y a través del crujido de la mucosidad seguía entonando las conocidas estrofas de los salmos. No me desampares en la vejez, anotó en su diario el escribano Stefan. Lo repite todos los días, todas las horas, como si supiera que nadie lo oye, salvo los muertos. Solo 3 personas entraban en la celda. Los demás tenían miedo, no tanto de la enfermedad como de lo que iban a ver allí. 2 hermanos monjes y un sirviente, un muchacho de unos 12 años, al que se le había ordenado rociar con vinagre los pies en descomposición. El niño tenía mocos sanguinolentos, un signo evidente de infección interna, pero no lo sustituyeron. Que muera en el servicio, como un santo, dijo el igumen. Sus palabras fueron incluidas en un informe al obispo Wolf. Al 5.º día, del boca del archimandrita salió un líquido negro. Tenía la cara hinchada, los párpados pegados por el pus y la lengua agrietada. Empezó a cantar de forma ininteligible, pero mantuvo el ritmo. Luego empeoró.
Según el testimonio de uno de los hermanos, comenzó a levantarse por la noche. Una vez, lo encontraron descalzo en la biblioteca, en el suelo, en charcos de líquido que goteaba de su cuerpo corroído. Susurraba: «Los veo, los veo. Están de pie junto al altar». En ese momento también cantaba salmos. Los guardias prohibieron acercarse a la celda a menos de 10 pasos. No dejaban entrar a extraños. Cerraron las puertas del monasterio, alegando que el aire estaba contaminado. En realidad, los obispos tenían miedo. Los rumores sobre las visiones que salían de su boca llegaron al episcopado de Maguncia. El archimandrita, que padecía necrosis de la laringe, afirmaba que oía a los herejes muertos cantarle maldiciones en latín al oído. El médico enviado por el príncipe elector se negó a entrar. «Esto no es medicina, es una condena», supuestamente dijo junto al muro del monasterio. Su nombre fue borrado de los diarios. Según otros registros, más tarde enfermó de garganta de hereje, con úlceras en la tráquea y confusión mental. Lo encontraron muerto al 6º día, con el abdomen abierto y una cruz en la mano. Por la noche de ese mismo día, murió un niño en su celda, el sirviente que le lavaba los pies. No sacaron el cuerpo hasta la mañana siguiente. Los rumores sobre los cantos no cesaron. El archimandrita seguía cantando el Salmo 39, una y otra vez. No nos oye, no nos reconoce, pero sigue, como si el diablo le pidiera que no se detuviera, señaló el hermano Lavrentí. El olor se volvió insoportable. Aparecieron ratas. En el sótano, donde se guardaban las hierbas, se hincharon los frascos de vinagre. Todos los escribas y copistas fueron trasladados al ala contigua. Los rumores llegaron a los pueblos. La gente decía que el archimandrita se había convertido en un muerto viviente y que él mismo había provocado la enfermedad por haber quemado 40 años atrás a una mujer que cantaba salmos en lengua vernácula. Algunos aseguraban que su corazón aún se conservaba en los sótanos de la abadía. Esto se negaba, pero los cantos no cesaban. Las ventanas de las habitaciones estaban tapadas con gruesas telas. La luz de las antorchas ennegrecía las paredes y el aire, pesado y aceitoso, temblaba por la humedad. La habitación no se había ventilado en muchos días. Los guardias a la entrada permanecían en silencio, moviéndose de un lado a otro como en un patíbulo. Los 2 médicos, que habían sido admitidos por la mañana, abandonaron la habitación en silencio, pálidos y con las manos temblorosas. Uno de ellos escribió más tarde en su cuaderno personal: «Tenía la lengua ennegrecida e hinchada hasta el tamaño de una palma, y los labios grises como pescado podrido. De su cuerpo emanaba un olor a sangre, moho caliente y jabón mezclado con grasa. Ya no hablaba. Gemía como si lo hiciera dentro de sí mismo. En el interior, en una enorme cama, yacía un hombre al que solo un mes antes se le había honrado como un santo. Ahora era un montón de carne húmeda cubierta por una piel en descomposición. Su rostro estaba carbonizado por las constantes cataplasmas, ungüentos y hemorragias espontáneas. Las úlceras de las mejillas se abrían con cada movimiento de los labios y las oraciones, murmuradas a través de la carne, sonaban como el silbido de una herida. La laringe, afectada por la infección, comenzó a descomponerse. Cuando cantaba salmos, de su garganta no salían palabras, sino un ronquido, un zumbido, como si saliera de un tubo de hierro. Ya nadie entendía el sentido, pero nadie se atrevía a detenerlo. Los 3 monjes asignados a su cuerpo permanecían día y noche a los pies de la cama, cambiando las sábanas y recogiendo en cuencos la mucosidad negra. Uno de ellos desapareció más tarde, sin terminar el ayuno. Se rumoreaba que se había asfixiado al no poder soportar el hedor,
y había fallecido en los sótanos, rezando de rodillas. No encontraron su cuerpo. Los sirvientes, a quienes solo se les permitía entrar en la habitación con guantes, ya no distinguían dónde estaba la cama y dónde el cuerpo. Las sábanas estaban empapadas de jugos, grasa y pus. Cuando intentaron encender incienso en la habitación, el olor a descomposición se intensificó. Uno de los allegados, un viejo confesor, se marchó a Aviñón dejando una nota. No puedo seguir rezando junto a este cuerpo. Esto no es muerte, es una maldición. Mientras tanto, tras las puertas de los aposentos, comenzó una lucha. El heredero de su primer matrimonio, junto con la vieja nobleza, exigió la convocatoria de los cardenales. Otro, el hijo menor, apoyado por los padres del monasterio de San Pablo, encerró las llaves del tesoro y obtuvo acceso a las confesiones pecaminosas de su padre, en las que éste juraba matar a los herejes para obtener ganancias. Los juristas eclesiásticos intentaron redactar un testamento, pero cada nuevo documento aparecía manchado de excrementos o vómito. La firma que figuraba en uno de ellos fue posteriormente declarada ininteligible. En el informe del farmacéutico se dice: no toma los brebajes, arranca los frascos con las infusiones y rompe los frascos con las uñas. Ha comenzado a tener convulsiones y, según me parece, se ha quedado ciego. Sin embargo, sigue susurrando oraciones. Todo el tiempo. Es como si no las recitara para sí mismo, sino para el cielo, pidiendo clemencia. Su respiración se volvió entrecortada. Por la noche comenzó a cantar más fuerte. Los salmos se convertían en llantos. Varias veces, los guardias entraron corriendo en la habitación, pensando que estaba muriendo, pero cada vez lo encontraban temblando, en un charco de sus propios fluidos, con los ojos inflamados que ya no se cerraban. Las habitaciones fueron selladas definitivamente, las cortinas quemadas. Quitaron una placa de la pared para que el aire pudiera circular un poco. Los monjes comenzaron a turnarse cada 2 horas, ya que de lo contrario se desmayaban. Uno de los escribas escribió más tarde: le oía cantar desde la pared. Estaba en el pasillo y le oía susurrar: «Ten piedad de mí, Señor», como si me lo dijera al oído. Estaba vivo. Seguía vivo. Por 4ª semana consecutiva. Su piel se agrietaba al tocarla. En la 5ª semana, las úlceras cubrieron sus hombros, las axilas y la ingle, desprendiendo un olor pegajoso y agrio. De una de las heridas se desprendió un coágulo purulento, del tamaño de la palma de la mano, en el que, según el monje embalsamador, se movía algo oscuro, parecido a tejido vivo. El cirujano se inclinó y se apartó, dejando que la sirvienta le frotara la piel con vinagre viejo, hasta que el pus dejó de gotear de sus piernas al suelo. La garganta del gobernante ya no se cerraba. El canto constante le había inflamado las cuerdas vocales, la laringe se le había hinchado y le costaba respirar. La sangre brotaba del interior, envolviendo la pared interna de la garganta. Le cambiaban las camisas 3 veces al día, todas empapadas de sangre, mucosidad y restos de comida que apenas podía tragar. Cuando la celda temblaba por su tos, las sirvientas salían corriendo. El capellán de la corte anotó en su diario: Dios escucha sus oraciones, pero no soporta su sonido. No había aire dentro. Las habitaciones no se ventilaban, por miedo a las corrientes de aire y a los vientos malignos. Las ventanas estaban cubiertas con telas, y las velas se apagaban al ponerse el sol. El olor a podredumbre, sangre seca y flema, mezclado con incienso y ungüentos de resina, formaba una capa espesa. El médico de la corte no se apartaba de la cama. Ordenaba envolver el abdomen con decocciones de ajenjo y canela, humedecer las telas en vinagre de plomo
y untar la zona del hígado con miel tibia y ceniza. Se le sangraba a diario. Las venas de las muñecas no se curaban. Tras la siguiente punción, la sangre salió mezclada con un líquido negro, a lo que el cirujano respondió: «El bazo se está pudriendo como un hueso enterrado». Los anatomistas discutían. Unos hablaban de una infección interna, otros de una maldición. El cuerpo no retenía la orina. Bajo las sábanas había un grueso lecho de paja y hierbas, pero el colchón estaba completamente empapado. Los sirvientes sacaban el orinal y le echaban amoníaco, pero el olor persistía. Algunos comenzaron a dormir fuera de las habitaciones. Corrían rumores de que los gusanos ya se habían instalado en su interior. Uno de los nuevos reclutas de la Guardia Real afirmó más tarde: «Vi cómo una larva blanca salía de su boca y caía sobre la cama. Ya no se permitía la entrada a los invitados. Incluso el heredero, el hijo mayor, se quedaba en la puerta, silencioso y pálido. Le dejaron entrar una vez y salió tapándose la boca con la manga. La hija mayor, que era monja, escribió en una carta: «Mi padre ha perdido el rostro. Sus rasgos se descomponen como cera y solo le queda la voz de un dios moribundo». Por las noches rezaba en voz alta y sin cesar. A veces se le escapaban gruñidos, a veces risas. Los sirvientes no se atrevían a responderle. Uno de los guardias declaró bajo juramento: «La tercera noche le oí susurrar con una voz extraña. No entendí las palabras, pero se me encogió el corazón. No era él». El arzobispo encargado de la confesión llegó al castillo, pero pasó menos de un cuarto de hora en los aposentos, tras lo cual se negó a dar la comunión y declaró que las instrucciones del Papa exigían silencio y reclusión total. Hasta el final de la semana, ningún sacerdote se atrevió a entrar. Mientras tanto, tras los muros de los aposentos, comenzó una lucha. El viejo canciller insistía en que se le entregara el poder a su hijo. El comandante del castillo se reunía en secreto con el embajador del ducado vecino. Los rumores sobre una conspiración se multiplicaban. Los consejeros de la capital exigían informes sobre el estado del gobernante, pero no obtenían respuesta. Todo lo que se transmitía al exterior era una hoja escrita a mano por el tesorero. El señor escucha lo escrito. Su voz es firme. Su cuerpo se debilita, pero su espíritu sigue vivo. En los sótanos del castillo encontraron al cocinero decapitado. Según los rumores, había mezclado canela en un ungüento destinado exclusivamente a los incensarios. Los sirvientes del palacio decían que se cantó a sí mismo hasta la tumba y ahora canta con su sombra. Las puertas exteriores estaban selladas. El cronista del castillo anotó: 50 días y sigue cantando. A veces en un susurro, a veces con una voz que recuerda el sonido del hierro. Todos los presentes contenían la respiración. La muerte no llegaba, pero se podía oler, cada vez más fuerte. Cuando cesaron los salmos, los guardias no comprendieron de inmediato que el silencio significaba el final. El sirviente, llamado a los aposentos, regresó pálido como la cera. De su garganta ya no salía sangre ni pus, solo un coágulo de carne en descomposición, atascado en la boca entreabierta. Los ojos del difunto estaban llenos de bilis turbia. Las velas se apagaron por el hedor. El cuerpo fue sacado apresuradamente por la puerta trasera para evitar la aglomeración de los cortesanos, entre los que ya corrían rumores de que el rey había sido devorado por dentro por sus pecados. 5 portadores, conteniendo las náuseas, cubrieron los restos con un manto de lana empapado en vinagre. La piel se desprendía desde los pies hasta la nuca y entre las costillas se veían grietas. La presión interna había destrozado el tórax.
se pospuso la embalsamación. Los médicos se negaban a tocar el cuerpo sin el permiso del arzobispo y éste se encerró en el comedor y bebió sin parar. Según los informes de los sirvientes, la plebe se agolpaba junto a la valla, sin cruzarse ni rezar, mirando cómo sacaban de los establos el ataúd con los restos. Uno de los escribanos anotó más tarde en la crónica: el que rezó durante 40 días no fue escuchado. Su cofre fue cerrado con clavos y resina para que no se agrietara al sol. 2 días después, cuando finalmente se abrió el cuerpo para embalsamarlo, 2 cirujanos perdieron el conocimiento. En el informe del cirujano, Marthe de Reims, se señala: el hígado se descompuso por completo, el estómago reventó, los pulmones estaban cubiertos de hollín y úlceras, como si hubieran fumado dentro. La garganta era una úlcera continua, la laringe estaba casi podrida, la mucosidad se había solidificado como resina caliente. El corazón estaba negro, sin forma, como hervido. En las paredes del estómago se encontraron restos de antimonio. Se planteó la hipótesis de un envenenamiento. El archidiácono refutó la opinión del médico. Este cadáver no ha sido envenenado con veneno terrenal, sino con la ira celestial. No se arrepintió. Conocía las escrituras, pero no conocía el miedo. El archivero de la corte redactó un informe sobre la confusión en el pequeño consejo. Durante los 3 días posteriores a la muerte, 4 facciones diferentes reclamaron el trono. La antigua nobleza acusó al nuevo clero de corromper la corte y descomponer el Estado. El joven sobrino del rey, pelirrojo y sordomudo, fue llevado a un monasterio para evitar que lo envenenaran. Los 2 hermanos del difunto huyeron a España, afirmando que el diablo se había instalado en la capilla. El entierro tuvo lugar por la noche. Ninguno de los primeros dignatarios salió a acompañar el cuerpo. Solo 4 monjes cantaron sobre el ataúd abierto. Según las anotaciones del cronista Adelario, el ataúd se ennegreció hasta el amanecer. De una rendija en el costado brotó un líquido, como si contuviera un batido. La guardia no volvió a levantar la tapa. Lo enterraron tal cual. Por la noche de ese mismo día, un rayo cayó sobre la catedral y rompió la campana. El pueblo lo interpretó como una señal. Una semana después, comenzaron los disturbios. Los ciudadanos quemaron 3 casas del obispado acusando a los sacerdotes de herejía. En las paredes aparecieron pintadas con carbón. Él cantaba y nosotros nos callábamos. Las cartas que llegaron a Venecia y Praga contienen los siguientes mensajes de embajadores extranjeros: el Estado francés no tiene corazón. La podredumbre lo ha devorado, dejando solo una voz que aún se oye en las cabezas de los sirvientes. La muerte del rey no ha purificado el trono, sino que lo ha descompuesto junto con el cuerpo. No hay verdad en sus canciones, solo miedo. La podredumbre que había en su garganta ahora está en el consejo. Así terminó la vida de un hombre que rezó durante 40 días con la garganta podrida, y ninguna de sus súplicas fue escuchada. Su muerte creó un vacío. Su voz se cayó, pero el hedor permaneció, y en él comenzó a pudrirse el poder mismo.